Hoy vamos a tratar un tema histórico, polémico e histórico, porque cada tanto nos gusta organizar polémicas en el programa alrededor de nuestra historia, porque obviamente entendiendo la historia también podemos entender, nos da claves para entender nuestro presente. Siempre que hacemos programas sobre temas históricos tenemos muy buena repercusión, la gente participa, llama mucho, y supongo que hoy también va a pasar eso, porque el personaje alrededor del cual vamos a debatir es nada menos que Julio Roca, el general Roca, 2 veces presidente de la Argentina, la primera entre 1880 y 1886, ustedes saben que ahí se sentaron algunas bases, ¿no?, de un modelo de país. Ustedes habrán oído hablar de la generación del 80, la famosa generación del 80 y todo lo que significó, todo lo que hubo alrededor de esto. Y la segunda presidencia de Roca entre 1898 y 1904. Es un personaje muy polémico, el general Roca, todavía hoy se lo discute y realmente al discutirlo estamos discutiendo 2 modelos de país. Está con nosotros Osvaldo Bayer, que hace años que está luchando para lograr que se quiten todos los monumentos que hay en la Argentina del general Roca. Y dice que es uno de los máximos genocidas de la historia. Ustedes recuerdan la campaña del desierto, por ejemplo. Y también está con nosotros José Ignacio García Hamilton, que por el contrario considera a Roca el hacedor de la Argentina moderna, aquel que plasmó y llevó a la práctica las ideas de Sarmiento. Así que creo que vamos a tener un debate realmente muy interesante con 2 personas con ideas opuestas, pero los 2 con un amplísimo nivel y conocimiento como para hablar de este tema. Bueno, empezamos a hablar sobre el general Roca. Yo empezaría por Osvaldo Bayer, que los 2 me digan muy sucintamente sus argumentos básicos y de ahí largaremos la discusión. Osvaldo. Bueno, yo digo que después del estudio que hizo la Universidad Nacional de Buenos Aires de antropología, donde se llegó a la comprobación que el 56% de los habitantes de la Argentina tienen sangre de los pueblos originarios, me parece un poquito indecente que nuestro más grande monumento de la capital, en el lugar más céntrico, esté dedicado al general Julio Argentino Roca, que fue un genocida, porque se equivocan aquellos que dicen de que, bueno, que todavía hay indios. Pero bueno, de acuerdo a la acepción de Naciones Unidas, es cuando se termina con parte de las culturas, también es genocidio. ¿Se considera genocidio? Se considera genocidio. Y bueno, y quién puede discutir que después de la campaña de Roca desaparecen los pampas, los ranqueles, gran parte de los pehuenches, por ejemplo, etcétera. Entonces, pero siempre digo, ¿no?, a la historia no se la puede destruir. Es decir, yo no quiero que se destruya el monumento a Roca, sino que se lo traslade a la estancia La Larga, que es la estancia en Guaminí, que recibió como premio el general Roca del gobierno de Buenos Aires 50.000 hectáreas de la mejor tierra. Es decir, además del sueldo de general, aceptó 50.000. Esos premios se repartían en la época. Entonces, que se lleve allá la estatua, porque allá viven sus bisnietos, hoy de apellido Alvear, y entonces, bueno, sí, ellos fueron beneficiados por la campaña de Roca, entonces que lo tengan ahí, ¿no? Entonces, al amanecer ven ese monumento enorme, como digo, el más grande de Buenos Aires, en el lugar más céntrico, y poco a poco después he contado 36 monumentos a Roca, también que se vayan trasladando a la estancia La Larga para hacer un enorme desfile de monumentos. 36 hay en todo el país. 36 en todo el país. Y calles hay también, debe haber muchas en todo el país. Es el general que tiene más monumentos. Sí, calles y ciudades, ¿no? La ciudad de General Roca, por ejemplo. Claro. Sí, más otras ciudades con nombres de sus generales. Y también el primero de los contratados, el primer genocida fue el coronel Rauch, Federico Rauch, contratado en Europa por Rivadavia, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los indios ranqueles. Bueno, entonces es otro de los generales que tiene un nombre de ciudad. Este coronel, fue muerto por un indio arbolito que lo sorprendió, le volvió el caballo y le cortó la cabeza, que es salvaje, ¿no? Pero propuse yo en el año 63 que se cambiara el nombre de coronel Rauch por el de Arbolito.
pero bien, hay que estar bien informado. ¿Estas porque gestiones que estás haciendo vos ahora tienen algún eco? Bueno, nosotros hemos presentado a la legislatura, es decir, realmente hay miedo, vemos como la gente pasa rápidamente, los señores legisladores, pese a que he dado 2 conferencias, no solamente yo, también otros historiadores, en el Salón Montevideo de la legislatura, vinieron solamente 3 legisladores, que son los que han presentado el proyecto, que al parecer se va a tratar dentro de 6 meses. Somos un poquito rápidos los argentinos. Bueno, vamos a escuchar a José Ignacio. Sí, yo en realidad no me ocupo de estatuas. Las estatuas son temas municipales. Yo nunca hubiera hecho ninguna estatua a ningún general, a ningún militar. Creo que hay una historia de los políticos, una historia de los militares, que están muy mezclados ahí el crimen con el robo, con la depredación. Podemos coincidir en muchos temas. Hay una historia de la pintura, de la música, del arte, de la ciencia, que yo creo que es una historia más importante. Lamentablemente los historiadores muchas veces trabajan al amparo de los políticos, de los gobernantes, de los militares, por eso han exaltado generalmente más. Sí, eso más allá del tema Roca. ¿Cuántas calles hay dedicadas a políticos y qué pocos a escritores, a pintores, a poetas? Evaristo Carriego, tanta gente que merecería una calle. Efectivamente, y además el tema de estatuas es un tema municipal y a mí me gusta debatir sobre ideas. Vamos a hablar de Roca. ¿No? Entonces, claro, y Roca, obviamente, el gran objeción, me parece que le hace Osvaldo, es a la conquista del desierto, ¿no? Y hoy tiene mucha simpatía esto de sacar la estatua de Roca o de tapar una parte de la historia, pero esa historia forma parte de lo que somos hoy. Roca, en primer lugar, la campaña del desierto no se hace en la presidencia de Roca, se hace en la presidencia de Avellaneda. Roca es el ministro de Guerra, que él postula un nuevo principio, porque con la relación con los indios hubo 3 etapas. La primera de Rosas, que fue la dádiva, es decir, otorgarles bolsones con víveres, con aguardiente, tabaco, hierba, para mantenerlos tranquilos. Y seguían los malones, había una mala relación, y había 2 países, era el país de los cristianos y el país de los indios, entonces había lo que se llamaba la línea de fronteras. Alsina, que fue ministro de Guerra de Avellaneda, dice, no, hay que hacer una zanja y dividir estos 2 países, y entonces se hizo la famosa zanja Alsina. Pero pero seguía la mala relación, porque entonces había, digamos, malones, había malocas, también iban los blancos, entraban en las tierras de los indios, había robos, había cautivas, es decir, y entonces a la muerte de Adolfo Alsina, Avellaneda lo nombra ministro de Guerra a Roca, y el Congreso de la Nación, por una ley que sanciona la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir, que hay una ley, la número 947, resuelve iniciar una guerra ofensiva para ocupar esa parte del territorio del que estaban los indios, porque no había ejercicio de soberanía, y por otro lado estaba reclamada por los chilenos. Los chilenos hasta 1881, y tenían muchos títulos los chilenos, porque cuando se crea el virreinato, cuando se crea la Capitanía General de Chile y el virreinato de Río de la Plata, se establece que las provincias de Cuyo iban para Chile con los territorios al sur, y los territorios al sur son la Patagonia. Así que, para decirlo un poco en broma, un poco en serio, si no se hubiera hecho el Tratado de Límites con Chile y la ocupación efectiva de la Patagonia, Osvaldo no hubiera podido escribir La Patagonia Rebelde, ese gran libro que yo siempre aconsejo, porque la Patagonia hubiera sido chilena, ¿no? Roca, por otro lado, después nos va a decir que está bien. Es que es así, seguramente hubiera escrito otro episodio u otro libro, es un gran escritor, hubiera escrito igual, pero ese libro no lo hubiera podido escribir, porque esa historia no hubiera existido, la Patagonia sería chilena. Después Roca, hay que juzgar, es decir, hay que juzgarlo al tema del desierto con los criterios de la época. Yo no podría hoy aceptar, soy pacifista, no estoy en la guerra, no aceptaría una ocupación militar, por supuesto. Se hizo una ocupación militar, pero en el mundo en ese momento se consideró que había 3 o 4 grandes hitos de la humanidad. El canal de Suez, la apertura, el cable submarino que unía América con Europa, el ferrocarril de costa a costa de Estados Unidos y la ocupación de 500.000 kilómetros cuadrados que ampliaron la Argentina. Esta es la Argentina que hoy tenemos. Si renunciamos a esta Argentina, es decir, está bien, uno tiene herencias positivas y negativas. Obviamente hoy no se podría hacer una cosa así, no se debería hacer una cosa así, pero en esas generaciones lo hicieron y tenemos que juzgarlas también con un balance. ¿Cuál es el balance? Roca no solamente hizo la campaña del desierto, porque no la hizo él. Él la hizo, digamos, se hizo en la presidencia de Avellaneda, él encabezó
en 2 veranos, lo decía la ley decía que había que vender las tierras, porque lo que decían los proyectos y el fundamento de la ley es que había que llevar escuelas, telégrafos, ferrocarriles, que había que llevar todo lo que se consideraban los beneficios del progreso, y había que ocupar efectivamente el terreno. Hasta 1875, 3 años antes del avance, digamos, de esta guerra ofensiva, que fue la que hizo Roca como ministro, no como presidente, existió el Gran Malón de Azul, el Gran Malón de Junín. Esos territorios todavía se llevaban las cautivas. Las crónicas dicen que se liberan 600 cautivas y se mataron 1.600 indios. Nadie puede estar de acuerdo con la muerte de nadie. Yo creo que hay que doler. Una muerte es penosa, ¿no? Una muerte es penosa. Ahora, me parece que a Roca, a las 2 presidencias, hay que jugar. Roca impulsa la ley de enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Yo, antes de avanzar sobre todos esos temas, vos dijiste en un momento, José, te voy a hacer una pregunta, Osvaldo. Dijo, creo que la objeción de Osvaldo Bayer a Roca es la conquista del desierto. Yo no sé si es la única. No, pero en Por absoluto. eso. Además, bueno, he estado escuchando una interpretación muy romántica, debo decir, las cosas. Lo que no se dice que se hizo por la tierra. ¿Quién financió la campaña del desierto? La sociedad rural, con bonos, está toda la venta de bonos y todo lo demás. Es decir, 4 pesos una hectárea. Bueno, inmediatamente después de la conquista del desierto, así llamada, es decir, el señor Martínez de Oz, presidente de la sociedad rural, recibió 2.500.000 hectáreas. Entonces eso del peligro chileno, bueno, habría mucho para discutirlo, que creo que no vamos a tener tiempo. ¿Es verdad que no hubieras escrito la Patagonia Rebelde? ¿Que no hubieras escrito la Patagonia Rebelde? Pero sí, es decir, los estancieros ingleses venían a la Patagonia chilena, eran los mismos dueños de la Patagonia chilena que de la Patagonia argentina. Así que esa explotación hubiera sido absolutamente igual. Y los anarquistas hubieran existido también, como existían en Punta Arenas y existían en Río Gallegos. Otra cosa, lo que no se dice es que Roca reimplanta la esclavitud. Se puede leer absolutamente en todas las crónicas de los diarios. Hoy llegan los indios, acá las tengo, por si hay tiempo, llegan los indios prisioneros. En los diarios está entrega de indios, la sociedad rural. Es decir, a las familias que se presentaban y querían un indio o una china, como se decía, o chinitos, como se decía a los indiecitos, se les repartía y se los separaba. Se separaba las familias. Claro, sí, primero de todo eso. Y después lo de Roca no es solamente, como bien decís vos, sino también las leyes antiobreras que hizo. La 41-44 que aprueba Roca como presidente, si bien la escribió Miguel Canel, la 41-44, era la más cruel de las leyes antiobreras que se hizo. ¿Por qué? Porque se expulsaba solamente, bastaba la acusación policial para expulsar al obrero extranjero. Esa es la ley de residencia. La ley de residencia, 41-44. Pero no se expulsaba al hombre solo. Quedaba acá la mujer y a veces 4 o 5 hijos, sin ninguna manutención. Y lo hermoso es, la cosa épica es, que los sindicatos obreros, es decir, que la gente que trabajaba daba parte del jornal para mantener a esas mujeres y niños abandonados, ¿no? Fueron centenares y centenares de expulsión. Esto tampoco se estudia. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y las represiones antiobreras que hace Roca. Los 2 primeros muertos del movimiento obrero, los 2 mártires, se hace por la represión que hace el señor Julio Argentino Roca. Entonces, bueno, hay que hacer un resumen de lo poco humano que fue este señor presidente sobre, como dice Félix Luna, dijo, bueno, dice textualmente, lo repito textualmente, habrá, dice, matado a algunos centenares de indios, dice, pero trajo el progreso, hizo el edificio de obras sanitarias, hizo la casa de gobierno, hizo las obras sanitarias y el Ministerio de Obras Públicas. Digo, claro, cierto, qué injusto que es lo mismo, por ejemplo, de Hitler. Solamente se habla de los 6 millones de judíos muertos, de los campos de concentración, de las cámaras de gas, y no se dice
que Hitler propulsó el automóvil popular, el Volkswagen, y también hizo las carreteras, ¿no? Entonces, además dice Félix Luna, que era un tiempo darwinista. Ajá. Bueno, yo he leído transcripto una parte de Darwin, donde dice Darwin en su viaje que hizo por la Argentina, lo mal que tratan los argentinos a los pueblos originarios. Darwin decía. Darwin, el mismo Darwin. Bueno. Así que no eran tantos tiempos darwinistas. Y dice que él les ha preguntado por qué se mata a las mujeres indias mayores de 20 años. Y dice que un argentino le respondió, porque tienen demasiados hijos. Lo dice Darwin, no yo, ni el diario La Protesta de los anarquistas, lo dice Darwin. Dijo Darwin. Bueno, escuchemos a José Ignacio. Bueno. No, la ley de residencia estoy de acuerdo. Yo le hago muchas críticas al roquismo, pero trato de ponerme en la época. La ley de residencia fue una ley por pronto, ¿no? Eran tiempos que había anarquistas. Como el país había tenido un tan gran desarrollo económico, que es lo mismo que pasaba en Alemania, en Inglaterra y en Francia y en Estados Unidos, y las condiciones laborales eran muy penosas, eran muy difíciles, eran muy exigentes. Entonces hubo un movimiento que también vino de Europa y que vino el anarquismo. Había luchas sociales pacíficas y luchas sociales violentas. Lamentablemente como yo no creo en las patrias, creo que la patria es un concepto absolutamente negativo, que achica, que limita, y las grandes barbaridades de la historia se han hecho en nombre de la patria, empezando en Alemania nazi, y yo no soy nazi, precisamente soy todo lo contrario. Entonces, acá pasó un poco lo mismo. La ley de residencia es una ley que con el argumento del patriotismo negó los derechos humanos de la población. Yo eso lo critico plenamente. Ahora, también hay que ver que Roca impulsa en su primera presidencia la ley de enseñanza laica, gratuita y obligatoria, se pelea con la Iglesia Católica. La ley 1420. La ley 1420 es la que impulsa Roca. Por ella tuvimos escuela pública y por eso tuvimos una universidad en la cual seguramente estudiamos Osvaldo y yo. Entonces nosotros tenemos que tomar todo lo que es decir, pudimos estudiar en una universidad no dogmática, en una universidad gratuita, en una Argentina que crecía, y entonces esa Argentina que crecía... A mí me llama la atención, les voy a preguntar esto a ver si lo puedo preguntar bien, pero leyendo todo esto, digo, hay una contradicción entre un modelo de país que por ahí no quería las elecciones libres, con el fraude electoral, etcétera, y por el otro lado la ley 1420 que posibilita que toda la gente tenga acceso a la educación y ascenso social. ¿No había una contradicción ahí? No por la ley 1420 se van a justificar se los pregunto con total humildad. Y la entrega de indios como esclavos pero me los refiero cañaverales de Tucumán. Obviamente, pero digo, decir, ¿no hay una contradicción argumento... ahí, Osvaldo? ¿Hay una contradicción ahí? O por lo menos yo la veo. Sí, son periodos. Por ejemplo, José Ignacio habla de esto de que había grandes problemas obreros y todo lo demás. Pero, por ejemplo, hubo otros estadistas como Bismarck, que era un conservador, y sin embargo ya reconoce las 8 horas de trabajo. Antes que Roca estableciera la 41-44, ya reconoce la ley de desocupación en aquellos años, donde se le da el 62% a los desocupados. ¿Por qué? Dice, porque si no se van a hacer la revolución estos. En cambio hay que mantenerlos, hay que darle de comer. Inteligente el conservador. Claro. Acá se hizo todo de la misma idea conservadora. Todo lo contrario, él prohibió los actos del 1 de mayo, por ejemplo, que era sagrado en todo el mundo, las 8 horas de trabajo. Roca. Va a reprimir los 1 de mayo, va a prohibir que se falte al trabajo. No era asueto. Entonces eso hay que decirlo también. Es decir, por la ley 1420 nos vamos a salvar de todos esos pecados y de esos crímenes tremendos. Simplemente quiero ver las dos. Es que en el periodo de Roca también, yo en esto discrepo ya con Osvaldo también, porque en el periodo de Roca hubo también muchas leyes progresistas. La ley de descanso dominical sale en la segunda presidencia de Roca. Roca envía, su ministro del Interior, que era Joaquín B. González, envía el primer código de trabajo de América, lo manda al Parlamento, lo manda al Congreso, no se aprobó porque no hubo mayoría. Por eso puede haber un equivalente entre Roca y Bismarck, puede haber una equivalencia y puede haber también los mismos,
Pero a mi juicio fue mucho más progresista Roca que Bismarck. Bismarck tiene aspectos claramente reaccionarios, claramente retardatarios, imperiales, violentos. Bueno, lo de Roca se puede decir, también él participó de la conquista del desierto. Obvio, fue un acto violento, pero fue un acto por el cual se incorporaron 500.000 kilómetros cuadrados a la Argentina, y eso se complementó con el Tratado de Límites con Chile, por el cual la Patagonia cedió el territorio, Chile cedió la Patagonia, reconoció que la Patagonia era Argentina, el el estrecho de Magallanes fue para Chile, pero neutralizado, por el cual la Argentina se aseguraba que podía navegarlo siempre, y se dividió Ushuaia, ¿no? Entonces, y hubo una legislación, la primera legislación obrera es de tiempos de Roca también, ¿no? Como acabamos de señalar. Roca, en tiempos de Roca, el canciller dicta la famosa doctrina Drago, que dice que los países europeos, cuando vienen a Venezuela y quieren cañonean el puerto de La Guaira porque quieren cobrar un crédito que no les pagaba Venezuela, el canciller de Roca, que los María Drago, dice no, los países europeos, ningún país puede cobrar por la fuerza sus créditos, sí. Y surge la doctrina Drago. Entonces sí. Yo creo... Eso fue en la segunda presidencia de Roca. Claro, la segunda presidencia de Roca. Es decir, Roca es el balance fue ampliamente progresista, aunque obviamente yo no puedo aprobar lo de la Tenemos que cortar desierto, un segundito, ¿no? Me avisan que cortamos, ya volvemos. Retomamos la polémica alrededor del general Roca. Estoy con Osvaldo Bayer, José Ignacio García Hamilton, les digo para los que recién sintonizan. Y estamos hablando de Roca esta noche. Y Matías de San Martín de los Andes, nos llama de San Martín de los Andes, apoya sacar el nombre de Roca de monumentos, calles y escuelas. Raúl Fernández es descendiente Coya y rechaza la postura de García Hamilton de destacar a un genocida como Roca. Carlos de Villadevoto: si no hubiera sido por Roca, hoy la Argentina terminaría en la provincia de Buenos Aires, ya que los territorios del sur habrían sido conquistados por las grandes potencias. Leonardo de Caballito pregunta: ¿en qué año se construyó el monumento a Roca que está cerca de Plaza de Mayo? ¿En qué año se construyó, Osvaldo? Bueno, eso fue idea del hijo de Roca, que fue el vicepresidente de la denominada década infame, que va a ser el que firma el tratado con los ingleses, Roca-Runciman. El famoso tratado. Fue una especie para quedar bien con él, y se va a inaugurar en octubre del 41, lo va a inaugurar Castillo. Bueno, también presidente de ese gobierno conservador, radical conservador, digamos. Año 41. Conocido como el gobierno del fraude patriótico. Ajá. Vela de Almagro. Que tampoco, digamos, ha sido una resolución de representantes democráticos hacer ese monumento. Vela de Almagro dice que Roca es un genocida y debe sacarse las calles y monumentos que lo recuerdan. Juan de Recoleta dice que desprecia la reivindicación que hace García Hamilton del general Roca. Hilda de Villa del Parque: su abuelo materno perteneció al ejército de Roca y siempre les dijo a sus nietos que Roca era un asesino. Alicia de Olivos propone cambiar la imagen de Roca de los billetes de 100 pesos por la de Juan José Castelli. ¿Qué opinan? Sí, por supuesto que sí, más que un personaje como Castelli. Nos habíamos olvidado, también está en la imagen de los billetes. Claro, sí, bueno, hay más 100 pesos Roca. Hay más mensajes a favor de la postura de Bayer que de García Hamilton, debo decir, por lo menos por ahora. Seguirán llegando. Es más simpática la postura, ¿no? Bueno. Yo trato de ser equilibrado, yo no reivindico una masacre. Una pequeña cosa. La tierra. Había lugar para todos. Era enorme la Patagonia. Y de acuerdo al cálculo de la comisión científica, llamada científica de compañía Roca, había 25.000 indios, o 25, es decir, en esas enormes pampas, ¿no había lugar para 25.000? No, porque eso las tuvo que eliminar a todos. Obviamente yo hablaría hoy de una política de integración. Yo no voy a defender que se haya... En ningún momento defendió la campaña del desierto. Convengamos que no la defendió García Hamilton. Pero habló de que, bueno, por el territorio volvió a ser argentino, pudo ser argentino, esas cosas. No, y además yo creo que en ese sentido, es decir, recordar todo eso, lo de los límites con Chile, que es un invento del Perito Moreno, o el que le da gran trascendencia a eso, también durante el gobierno de Roca, etcétera. Es decir, yo me acuerdo de las luchas entre Alemania y Francia por 3-4 kilómetros por la Alsacia y por la Lorena, la Primera Guerra Mundial, donde se mataron 10 millones de jóvenes abriéndose la barriga con
con las bayonetas, y ahora que no hay límites, que está el mercado común europeo y Europa en sí, es decir, antes siempre se hablaba, porque fulano de tal siempre estuvo que la Lorena era alemana y que la otra provincia era francesa y tenían monumentos, esa gente que se había peleado por kilómetros. Esas estatuas han desaparecido. Ahora lo que se recuerda es aquellos que ya en el siglo XIX decían es una estupidez hacer guerra por tantos kilómetros. San Martín y O'Higgins jamás hablaron de las fronteras entre Chile y la Argentina, los libertadores. Bolívar habló de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces que nosotros sigamos, bueno, pero entonces esto fue para la Argentina, que yo, me parece que una gran pequeñez. A mí me fue muy mal, porque yo, recordando aquello de que el mercado europeo económico empezó con el Benelux, con una pequeña región europea, propuse al Senado de la Nación unir las dos económicamente solo, como comienzo, las dos Patagonias, la chilena y la argentina. ¿Para qué? Se tardaron un año, una hora y media en discutir el Senado de la Nación, y me designaron persona no grata al Senado. No puedo ingresar al Senado de la Nación por iniciativa de Eduardo Menem, diciendo que era una traición a la patria. A usted, es decir, tengo todo el debate, es increíble que hayan perdido tanto tiempo en vez de decir, bueno, todavía no hay tiempo para eso, o son ideales, o lo que fuera. Pero no, la cosa era que eso es una traición a la patria. Claro. Bueno, cuando está el ejemplo europeo, ¿qué tiene? Nosotros tenemos el mismo idioma, la misma religión, los mismos libertadores. Europa tienen distintos idiomas, distintas religiones, común y las mismas luchas por la independencia. Bueno, entonces hacer hincapié en tanto que se recuperó para tierra argentina, porque si no sería chilena, es muy para discutir mucho todo eso, para discutir mucho. José Ignacio tiene una versión. Bueno, es lo de Mariano Grondona, perdón, dice de que yo defiendo a los indios chilenos, dice él. Cuando los mapuches están siglos antes que la frontera que marcó el Perito Moreno. ¿No es cierto? Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice Osvaldo, de que yo no creo en las nacionalidades, no creo en las patrias, creo que son elementos muy... Claro, lo he dicho, ¿no? Pero precisamente Osvaldo, por ejemplo, propuso que se saque la estatua de Roca y se ponga la de San Martín. Y ahora hay un oyente que dice, un televidente que dice, bueno, que se ponga la de Castelli. Castelli, cuando va al Alto Perú, Castelli es rechazado por los indígenas, porque los indígenas veían precisamente en Fernando VII a alguien que los protegía de los encomenderos, que eran muy crueles con los indios. Y San Martín, hay una contradicción en Osvaldo, porque San Martín mató más indios que Roca, pero mucho más, porque en la guerra de la independencia murieron mucho más indios que en la conquista del desierto, porque estaban en los dos mandos, estaban en el bando patriota y en el bando español. Y dice, bueno, pero no los mató San Martín, claro, bueno, en la guerra de la independencia. Bueno, y San Martín, cuando va a Chile, pero fíjate, San Martín, yo lo que quiero es un poco marcar ciertas contradicciones. Por ejemplo, San Martín cuando va a Chile, él impulsa la declaración de la independencia de Chile, a pesar de que había algunos que dicen que lo que se tenía que haber hecho era mandar delegados de Chile al gobierno de las Provincias Unidas. Cuando San Martín va al Perú, mandado por Chile, declara la independencia de Perú. Bolívar va a Colombia y hace declarar la independencia de Colombia, luego la independencia de Venezuela. En Ecuador se hace declarar la independencia del Ecuador. En Perú, en el Perú es San Martín el que lo hace, y luego se declara la independencia. Cuando Bolívar y Sucre llegan al Alto Perú, que hoy es Bolivia, se declara la independencia de Bolivia. Así que las patrias nacen ahí, nacen por los libertadores. Y las patrias producen muertes, y es la patria, y en eso estoy de acuerdo, esto de que si era chilena o era argentina, yo efectivamente hubiera buscado una política de integración. Pero los patriotas son los que precisamente quieren sacar una estatua y poner otra. No digo que sea el caso de él, porque acaba de explicarlo en otro terreno, ¿no? Que yo comparto lo de la integración, por eso no puedo aprobar la campaña del desierto, porque efectivamente se sacó indios de ese lado y se los llevó a otros, se mató indígenas. Yo estoy en favor de la paz, pero creo que debe haber una especie de equilibrio en esto, ¿no? Sacar una estatua y poner otra no creo que sea solución. Son temas municipales y espesos, como decía Borges, ¿no? Borges hablaba de que el mundo parcelado en países, con mitologías veneradas, con heroicismos de supuestos de cada lado, eso no sirve. Entonces, sacar un héroe para poner otro...
Ah, bueno. Yo no he propuesto eso, yo he propuesto, y bien claramente, he propuesto que se haga en ese lugar donde está Roca actualmente, se haga un homenaje en una obra arquitectónica o escultural a la mujer aborigen y a la mujer que ha venido del extranjero, que han formado el país ellas en sus vientres, ¿no? La mujer indígena, la estirpe criolla nació en el vientre de la mujer indígena. Y además y el inmigrante. sacrificio enorme que hizo la mujer europea cuando vino acá, viviendo en los conventillos, ese espanto de los conventillos, hay que leer los informes, cómo vivían esas mujeres, cómo tenían sus hijos, ¿no? Se les permitía recién a los chicos ir al baño después de las 9 de la mañana, porque se tenían un baño para 90 personas. Eso también habría que verlo, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que he propuesto. No a generales, ni informados, ni a políticos, sino justamente en realidad a la lo que gente vos del pueblo. estás proponiendo es otra lectura de la historia, Osvaldo, más allá de la figura de Roca, me parece, ¿no es cierto? Claro, pero lo que digo es que eso lo apruebo, pero yo leí en el diario que vos proponías sacarlo a Roca y ponerlo a San Martín. No. Eso salió vos lo vi en La Nación, poner a Roca. Ah, bueno, La Nación, es decir, publica artículos de página entera de texto a favor de Roca. El caso de a los mí nunca me ha inmigrantes, publicado nada. yo creo que el caso de los inmigrantes tiene mucho que ver con esa gran evolución que había del capitalismo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que la Argentina se incorpora, es el único país latinoamericano que dicta una serie de medidas. La generación del 37, primero con Sarmiento, Alberdi, luego la generación del 80, toman una serie de medidas para las cuales la Argentina se incorpora a ese proceso de desarrollo. Ahora, ese proceso de desarrollo tenía aspectos muy negativos, la mala condición de los obreros, la falta de vivienda, las jornadas prolongadas, etcétera, etcétera. Nadie puede defender eso. Esto es lo que viene a la Argentina. Hay una socióloga que la gente venía a la Argentina porque la Argentina tenía los salarios más altos del mundo. Eso en parte se debe a Roca. Roca trata de eliminar la lista sábana, poner la elección por circunscripción uninominal. Hablamos de la legislación obrera. En el caso de los Pero convengamos que no era un gran defensor de las ideas democráticas como se pueden entender hoy, ¿no es cierto? No, pero sí de las ideas de progreso, todo ese progreso europeo. Roca venía de una familia relativamente humilde. Roca llega a caballo después de la batalla de Cepeda y de Pavón a Buenos Aires. Y cuando él deja la segunda presidencia, hay autos, hay aviones. Todo el progreso impresionantemente. Roca. No, pero es el periodo de mayor progreso. Sucede los salarios. Es el capitalismo que llega en ese momento. Claro, bueno, pero no llegó a los otros hay que ver países las latinoamericanos. condiciones que le da Roca. Por ejemplo, el caso de la forestal. Es increíble el negociado de la forestal. Y otra cosa. Es decir, hubo patriotas argentinos gobernantes que murieron en la pobreza. Roca termina como uno de los más ricos de la Argentina. Y el hermano Ataliba Roca también, que hasta hay una población en La Pampa. Hay que leer el libro del profesor Orsi, que analiza todo lo que deja en la herencia Roca. ¿De dónde lo sacó? Pregunta. Las estancias que deja, las casas acá en Buenos Aires y en Córdoba que deja. Mientras que, por ejemplo, Leandro Enalón Morena... Y los familiares de Roca también, durante Ataliba Herrera. Sí, era una familia pobre que terminan ricos. Algunos dicen que Ataliba metía la mano en la lata, es posible. Sarmiento decía, inventó el verbo atalibar. Atalibar era cobrar coimas. Sarmiento decía que era una familia de ladrones, porque había discrepancias entre ellos, por supuesto, ¿no? Ahora... una de las estancias, la estancia de La Paz, la hereda de su esposa, era de la familia Funes. La otra se la da a la provincia de Buenos Aires porque la ley de la nación no daba estancias le da a todos los militares menos al presidente de la Argentina, que era Roca. Entonces después hay una ley de la provincia que le da, tampoco lo voy a defender a eso, ¿no? Es decir, pero hay que verlo también. Claro, la ley fijaba los fondos, la ley 947 fijaba de dónde tenían que venir los fondos para financiar eso. Entonces le estamos cargando la romana a Roca de lo que dice una ley, ¿no? Soy Roca, dice Félix Luna, cuando le regalan la estancia, el gobierno dice, por fin voy a poder cumplir con mi vocación, ser estanciero. Y con las 3 estancias de Roca se decía en la época, así como se usaba el verbo atalibar, también se decía, porque el lema de Roca era paz y administración, y él tenía 3 estancias, La Paz, La Larga y la Argentina. Entonces alguien decía que se había vivido en ese tiempo la larga paz de la Argentina, es decir, después de la conquista del desierto, porque se pensaba... Y él se quedó con 3 estancias de paso. Los obreros efectivamente estaban en malas condiciones, pero todos lo mismo que los conventillos,
la capacidad que tenía el inmigrante que llegaba de construir su propia vivienda hacía que la construcción en la Argentina era superior al ingreso de inmigrantes. Hay una socióloga que escribió esto. Entonces, obviamente, vivían mal en el conventillo. Nadie puede postular. No, vivían mal, pero mejor que en la villa actual, ¿no? Y entonces, y nadie puede postular que la gente viva mal, pero el progreso, hay que ver también que en ese momento que vino el progreso, y el progreso trajo también su parte horrenda, su parte, digamos, de explotación, su parte de malas condiciones, pero eso se tenía que solucionar dentro del sistema y no exaltando a los supuestos patriotas que eran generales de la independencia, que me parece que es la etapa precisamente de mayor pobreza, de mayor declinación y de fragmentación de Hispanoamérica a la posterior a la independencia. Por eso ahí discrepo. Bueno. Saquemos la estatua de Roca, si que no quieren estar. Yo no pondría ninguna estatua, yo pondría estatuas de poetas, de músicos, de escritores, sí. Pero no, hasta la estatua de Osvaldo la pondría, a pesar de que discrepo. Pero claro que sí, pero pues, la labor de escritor es más importante que una labor guerrera, en esto estoy de acuerdo. Yo voy a buscar la integración. De ese tema, pero bueno, hoy estamos hablando de los próceres. No le pidas a una época que busque una integración que no la logró Europa, sí. Le vamos a pedir que la logre Roca, que había nacido en un humilde pueblo de Tucumán y que llega a caballo a Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer otro corte y nos queda un bloque todavía para seguir hablando de todo esto. Hay cualquier cantidad de mensajes, ahora los vamos a leer. Ya volvemos. Bueno, leo algunos mensajes. Claudio de Caballito: no se puede juzgar a Roca en la distancia, porque en la actualidad también se venera al Papa y a la Iglesia, y en el pasado han matado a mucha gente. José Antonio de Lugano: Roca y Rauch fueron dos genocidas que gozaron del reconocimiento oficial porque favorecieron los intereses de los poderosos. Daniel de Claypole también apoya retirar el nombre de Roca de calles, monumentos y escuelas. Hoy más o menos vas a tener, no sé, a ver el grupo de los seguidores, si juntamos toda la gente que llamó, ¿vale? Muy bien. Julio de la Plata: ¿cómo puede justificarse el progreso de una nación eliminando pueblos originarios?, se pregunta. Solage de Capital apoya a Bayer y no tiene palabras para la defensa de Roca que hace García Hamilton. Después de hoy, pero vas a quedar pegado a la figura de Roca, José Ignacio, dice que más así. En vez de agarrárselas con Roca, se las agarran con García. Que yo no escribí sobre Roca, precisamente. ¿No? Ahora vamos a ver. Pero sos tucumano. Soy tucumano, pero soy acá le pegan a Bayer. Sandra de Belgrano dice que Bayer es un ciudadano alemán que no tiene patriotismo y que no le importa Argentina y no respeta a nuestros héroes como Roca. Pablo de Urquiza prefiere... ¿Cómo se llama la señora Sandra de apellido? No lo sé. Porque entonces diría que no es argentina, a lo mejor si tiene apellido italiano debe ser italiana, porque yo soy nacido en la Argentina, en la ciudad de Santa Fe. No soy, obviamente, que tenga apellido alemán es te otra exiliaste en Alemania durante la dictadura militar. Y claro, porque no había otro país que me recogiera. Por supuesto, claro. Pero sos argentino. Pablo de Urquiza prefiere una Argentina sin la Patagonia y no una Argentina asesina. Buah. Señor, ¿qué tiene para agregar? No, yo quiero agregar lo siguiente. Bueno, primero, algo que lo dice todo, la crueldad inmensa. Hay otros documentos sobre lo mismo, la repartición de indios acá, de niños indígenas. Hablamos hace un ratito de eso. Bueno, ya hablé, pero aquí quiero leer esto solamente la crónica del diario El Nacional, del 1 de febrero del 79. Dice textualmente... Corto, ¿eh? Sí, muy chiquito. Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano unos se tapan la cara, otros miran resignadamente el suelo. La madre india aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. El padre indio se cruza por delante para defender a su familia. ¿Dónde se publicó eso? En el diario El Nacional, 1879. Es decir, cuando Roca hace traer los indios prisioneros y los reparte. Que van a Martín García, después vienen en parte para van acá. a Martín García, sí. Y otra parte va a ir a los cañaverales de Tucumán, casi todos, a las posesiones de la familia Pose, pariente de los Roca, en Tucumán. Entonces ahí se ve también. Y está cuando en la carta famosa que le escribe el general Roca al gobernador de Tucumán, dice: no pida más esos indios holgazanes del Chaco,
yo les mando ranqueles y pehuenches, yo les mando como si fueran de él. Pero además tengo el informe de Vialet Macé, que Vialet Macé es el que va a hacer el informe sobre los trabajadores argentinos extranjeros y indios, a pedido de Joaquín B. González, del ministro del Interior de Roca, es decir, que es alguien del gobierno. Bueno, y dice que realmente en el Chaco los únicos que trabajan son los indios, que no es así, ¿no? Dice que recogen todo el algodón, trabajan hasta 20 horas por día, es decir, bueno, y hacen todos los demás trabajos. Bueno, mientras que los argentinos chupan y todas esas cosas. Lo dice Vialet Macé, no lo digo yo ni el diario La Protesta. Bueno, aquí está, un libro que recomiendo, Las clases obreras argentinas a principios de siglo. A ver si lo pueden tomar. De Juan Vialet Macé. Él es también lo que escribe sobre... ¿Cordobés Vialet Macé? No, español. Sociólogo español. Catalán, catalán. Bueno, no, yo en mi libro El autoritariismo y la improductividad, que es un libro que tiene 15 años, ¿no? La primera edición se llamaba Los orígenes de nuestra cultura autoritaria, tengo la posición también de que los indios, después de la independencia, en toda la América española, en Perú, en la Argentina, en general, fueron tratados peor que en el periodo español. Es decir, en el periodo español, en los 3 siglos de colonia, estaba el sistema de encomienda, que no fue un sistema horroroso, por el cual se entregaban un grupo de indios a un español, y el español los podía hacer trabajar en su provecho, y a cambio los tenía que evangelizar, pero además no se cumplían las normas de buen tratamiento y se los trató mal. Ahora, cuando vino la independencia, yo lo dice un autor peruano y yo también lo sostengo, sí, se los trató peor, efectivamente, en esto estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el primer periodo de la independencia, que es el tiempo del caudillismo, ese fue el peor, y después, a partir de la Constitución de 1853 en Argentina, de la Constitución del 57 en México, en algunos otros países, pero el país que hace la punta de establecer instituciones que liberan el trabajo, entre otras, es decir, el trabajo tiene que estar libremente contratado, ¿no? La división de poderes, la libertad de cultos. Hay una serie de instituciones, la autonomía individual, la defensa de la propiedad privada, que son instituciones que van a traer el progreso y traen el capitalismo, y el capitalismo trae también ese progreso que Europa lo tuvo y que los Estados Unidos, que lo tuvo con luchas obreras, con anarquismo, porque las condiciones eran penosas, también llegó acá. Y ahí los indios perdieron doblemente, perdieron más en ese periodo que lo que habían perdido en la colonia. Entonces yo no defiendo a Roca, y comparto, decir, yo no creo en las fronteras, no creo en y creo en la paz. Entonces no defiendo la campaña del desierto, yo hubiera hecho precisamente una integración, y como dijo ese televidente, prefiero una Argentina sin crímenes aunque tuviera fronteras. Es decir, yo estoy de acuerdo. Pero hay que analizar el tema del progreso. No podemos tomar el progreso, beneficiarnos con la educación pública, beneficiarnos con lo que vinieron los ferrocarriles, con la inmigración. Los hijos de inmigrantes que vinieron, porque hasta en los 3 siglos de colonia no se permitía que vinieran judíos, ni islámicos, ni herejes, ni protestantes. Podían venir nada más que católicos. Luego hay 2 generaciones, la del 37 y la del 80, que dijeron, vengan los inmigrantes. Vienen, y los hijos de inmigrantes, muchos dicen, no, bueno, pero ahora saquemos la estatua porque el que nos trajo era un genocida. Esto es lo que yo creo, que no hay como un simplismo. Esto es propio un poco de los intelectuales, somos así, nos gusta la causa fácil, la causa simpática, la causa, pero tomamos una parte de la causa, es decir, nos beneficiamos con una parte y criticamos. Está bien en el caso de Osvaldo porque el intelectual tiene que ser cuestionador, pero yo prefiero cuestionar todo, prefiero ver mis defectos a mí la idea que los defectos de alguien de atrás. Más allá, que nadie va a estar de acuerdo, por supuesto, con la matanza de indios, de lo que estamos discutiendo son sobre las otras medidas, sobre el proyecto de país que se implementa. Yo creo que la discusión de fondo acá es esa. ¿No es cierto? Que los están de acuerdo. Y la Argentina, además, y la Argentina, que fue el territorio más pobre, más despoblado, teníamos menos territorio en la colonia nosotros que Perú, que Chile, que Bolivia, que Paraguay. La Argentina, con la traída de inmigrantes que Roca añade, los ferrocarriles, los colegios, las aguadas, etcétera, la Argentina pasa a ser el país que tiene los mejores salarios del mundo, iguales a los de Estados Unidos en 1914, cuando Roca hace 10 años que se había ido. Eso es lo que también tenemos que ver, ¿no? En el alma, porque ahora va a querer las grandes contestar inversiones de los ingleses también, es otro capítulo que hay que hablar. Es decir, Inglaterra hizo más inversiones en la Argentina que en Nueva Zelanda y en Australia. También habría que ver por qué.
Sí, no es solamente Roca. Me gusta mucho hacer estos debates. Lamento que me tengo que ir al corte ya, porque podríamos haber seguido otra hora de programa. Ya volvemos, tengo un blog. Me voy. Bueno, les agradezco mucho a los dos haber estado acá. Gracias. Creo que fue Gracias a los dos. muy útil mí para fue todos. Muy importante. Gracias. Me gustó perder hoy. Gracias por tu paciencia. Nos vemos la semana que viene. Que la pasen bien.